Necesito ver toda la información en 3 días. Mi paciencia es limitada, así que espero que el Hokage no me decepcione. Después de decir eso, no se demoró y se dio la vuelta para irse. Suigetsu, Tayuya y Neji los siguieron de cerca. Sasori y Deidara también emergieron de las sombras de las ruinas y alcanzaron al grupo. El grupo se era como si nadie más los estuviera mirando, bajo la atenta mirada de todos los ninjas de Konoha. Solo después de que sus figuras desaparecieron por completo, Koharu Utatane pareció recuperar la voz. Le gritó a Tsunade. Tsunade. ¿Sabes lo que has hecho? Has deshonrado a Konoha por completo. ¿Rostro? Tsunade se giró lentamente, con el rostro helado. Cuando usamos los una vez Sharingan para activar Izanagi, deshonró completamente a Konoha. Cuando se coludió con Akatsuki y trasplantó las células del primer Hokage a su propio cuerpo, ya había pisoteado la dignidad de Konoha bajo sus pies. Lo que estoy haciendo hoy no es vergonzoso. Estoy curando Konoha raspando el veneno de sus huesos. La voz de Tsunade se hizo más fuerte y más resuelta con cada frase, dejando a los dos consejeros y ancianos sin palabras. Ella miró en la dirección en la que Kimimaro se había ido, con el corazón lleno de emociones encontradas. Vergüenza, rabia, impotencia pero en lo más profundo de todas estas emociones negativas, hay también una vaga e inexplicable sensación de alivio. Ese tumor maligno que se había arraigado en la base de Konoha fue finalmente extirpado a la fuerza hoy por un bisturí desde fuera de la aldea, más afilado de lo que nadie pudiera imaginar. El costo fue devastador. Pero quizás esta sea la única manera de que Konoha renazca. Capítulo 133 La codificación del alma. La base Pandora, una fortaleza subterránea en las profundidades de la Tierra del Agua Caliente, está llena del olor frío del desinfectante mezclado con metal. El grupo atravesó la pesada puerta de aleación, que se abrió automáticamente, y entró en silencio en el pasillo, que parecía un espejo. Shuiyue rompió el silencio al cargar su espada de verdugo. Oye, Kimimaro, esta vez sí que has dado en el clavo. 11 ojos Sharingan, además de las células del primer Hokage. Si Orochimaru-sama lo supiera, probablemente estaría tan celoso que saldría de su tumba, ¿no? Tayuya lo siguió, resoplandando, pero sus palabras estaban llenas de una emoción manifiesta. ¿Qué es ese viejo? Lo que persiguió toda su vida, el señor Kimimaro lo consiguió con un movimiento de muñeca. Neji caminaba hacia atrás, con su Byakugan activado inconscientemente, observando la figura tranquila que tenía delante. Su corazón estaba mucho más agitado que el de cualquier otro. Todo lo ocurrido hoy había trastocado por completo su comprensión de los linajes, los ninjas e incluso del mundo. Kimimaro no respondió a las palabras de nadie. Su mente estaba completamente concentrada en el trofeo envuelto en periostio que sostenía en su mano izquierda. Ese brazo quemado y amputado, a sus ojos en ese momento, no era un símbolo del mal ni una prueba de venganza, sino un tesoro sin precedentes que lo esperaba para explorar. Caminó directamente a la parte más profunda de la base, el laboratorio biológico de clase A. Al completarse la verificación de identidad, una trampilla circular más gruesa se abrió silenciosamente, revelando un vasto espacio blanco y vacío. En el centro se encontró una cámara de análisis cilíndrica hecha de cristales transparentes, con innumerables brazos robóticos y sondas de energía flotando a su alrededor, listas para entrar en acción. Kimimaro se agitó con indiferencia al periostio que cubría el brazo amputado, y la membrana desapareció en partículas de luz. Colocó cuidadosamente el brazo en la plataforma, en el centro de la cámara de análisis. Karin, ordenó. La chica pelirroja, que había estado esperando allí, inmediatamente dio un paso adelante y colocó sus manos sobre el panel de control de la cámara de análisis. Estoy aquí, Kimimaro. La energía está lista, la red sensorial está sincronizada. Muy bien. Kimimaro se dirigió al otro lado del panel de control y colocó las manos sobre él. Tras él, unos pálidos espolones óseos emergieron lentamente, pero esta vez, sus puntas brillaron con una tenue luz púrpura pálida, del mismo color que sus pupilas. Objetivo. Muestra de tejido biológico de Danzo Shimura. Activar el sistema límite de linaje, modo. Ingeniería inversa. Zumbido. Una tenue luz blanca iluminó la cámara de análisis, e innumerables rayos diminutos de energía se dispararon desde todas direcciones, cubriendo todo el brazo amputado. Al mismo tiempo, Kimimaro cerró los ojos, y su conciencia, a través de la roja sensorial de Karin y su propio chakra, se sumergió instantáneamente en ese mundo microscópico compuesto de carne, sangre, genes y chakra. Iniciando la primera fase del análisis. Estructura biológica macroscópica. La voz de Kimimaro resonó en el laboratorio vacío, desprovista de cualquier emoción.
En la enorme pantalla holográfica, se construyó rápidamente un diagrama estructural tridimensional del brazo amputado. Era caótico, desordenado y repleto de tejido canceroso y necrótico. ¿Ven eso? Explicó Kimimaro a Neji, Suigetsu y Tayuya, que estaban detrás de él. Esto fue tanto una lección como una declaración. Este es el verdadero rostro del llamado poder de Dios. Las células de Hashirama, separadas del alma, la voluntad y el cuerpo sabio del primero Kage, no son más que un tumor codicioso, tiránico y maligno que devora constantemente a su huésped. En la pantalla, el área verde que representa las células intersticiales libra una feroz batalla con el área azul que representa las células que se esconden en sí mismas. Innumerables células proliferan, se engullen y luego colapsan. Danzo ha sobrevivido hasta ahora gracias al poder de sus 11 ojos Sharingan, que utiliza para suprimir y armonizar la energía con fuerza. No controla el poder. Usa su propia vida y los ojos de innumerables miembros del clan Uchiha para alimentar a un monstruo insaciable. La yema del dedo de Kimimaro recorrió la pantalla virtual, vendiendo completamente los datos de las células Hashirama. Tosco, primitivo y completamente carente de belleza. No vale la pena perder el tiempo con este fragmento. Su arrogancia no era fingida, sino que provenía del desdén natural de los científicos de alto nivel hacia los rudimentarios sujetos experimentales. Análisis de segunda fase. Secuencia del gen límite de la línea de sangre. Kimimaro concentró toda su capacidad analítica en esos una vez ojos Sharingan escarlata. Ese era el verdadero propósito de este viaje. Extracción de muestras de genes de la pupila, localización del factor de linaje Uchiha, exitosa. El alineamiento de secuencias genéticas y el análisis funcional han comenzado, líneas de código genético complejo se desplazaban rápidamente por la pantalla, y el flujo masivo de datos hizo que Karin se sintiera mentalmente agotada. El tiempo pasaba segundo a segundo. El único sonido en el laboratorio era el débil zumbido del flujo de datos. Mizuki se movió con impaciencia, ya Tayuya también le resultó algo tedioso. Solo Neji miraba fijamente la pantalla, intentando comprender los símbolos que no podía descifrar. De repente, el flujo de datos se detuvo. El cuerpo de Kimimaro tembló ligeramente. Advertencia. No se encontraron instrucciones de ejecución directa para replicación de la técnica de pupila e ilusión avanzada a nivel genético. Resultados del análisis. Los genes solo proporcionan la estructura física básica para la visión dinámica y la percepción de los chakras, y carecen de información sobre las funciones centrales. Kimimaro abrió de repente los ojos y, por primera vez, la confusión se reflejó en sus pupilas de color púrpura pálido. ¿Cómo es eso posible? Murmuró para sí mismo. En su sistema teórico, todos los límites de linaje, por milagrosos que sean, deben ser esencialmente un código genético único. Una vez descifrado, este código puede copiarse, optimizarse o incluso crearse. Pero ahora, el Sharingan le dice que ese camino está bloqueado. Los genes son simplemente el hardware. La placa base, llamada ojo. Pero el sistema operativo y el software central que lo impulsan no están en los genes. Falta, información. Neji captó con precisión las palabras clave. Así es. Kimimaro no ocultó su apuro. Encontré el certificado de linaje Uchiha, pero no el manual de instrucciones de su poder. Es como si hubiera obtenido un arma divina incomparable, pero sin afilar. Se trata de un problema sin precedentes que desafiaba directamente su teoría de la supremacía genética, en la que se basa para su supervivencia. La atmósfera en el laboratorio se volvió pesada. Si ni siquiera Kimimaro pudo descifrarlo, entonces ¿quién en este mundo podría entender los misterios de los límites del linaje? Kimimaro no se desanimó. Tras un breve período de confusión, su deseo de explorar se intensificó. Si la respuesta no estaba en sus genes, debía estar en otra parte. Sus pensamientos volvieron al campo de batalla con Danzo. Izanagi. Un arte prohibido que invierte la ilusión y la realidad. Eso no puede explicarse por más capacidades biológicas. Reescribir la realidad es una operación a nivel de información. Se trata de usar la propia existencia para sobreescribir los registros del mundo. Información y registro y un relámpago tocando la mente de Kimimaro. Karin, cambia al modo de análisis. Abandona el nivel genético y pasa al análisis de residuos energéticos y fluctuaciones de información. Objetivo. Los haces del nervio óptico de todas las pupilas. Sí. Karin cumplió la orden inmediatamente.
Las ondas de energía dentro de la cámara de análisis cambiaron su frecuencia, ya no escaneaban la estructura material, sino que comenzaron a capturar aquellas fluctuaciones de energía disipada que eran más sutiles y esenciales que el chakra. Kimimaro volvió a cerrar los ojos, esta vez activando su Rinnegan artificial al máximo. Ya no veía las células, sino que escuchaba y percibía las huellas invisibles que aún permanecían en el tejido. Pronto lo vio. En cada terminación del nervio óptico conectado al Sharingan, hay jirones de luz apenas visibles, aparentemente compuestos de pura intención. Han perdido su actividad, pero en la percepción de Kimimaro, aún conservan una especie de codificación compleja y estructurada. Eso no es chakra, no es energía natural, ni ninguna forma conocida de energía. Esas son huellas del alma. Descubierta información residual de dimensiones superiores desconocidas, análisis estructural. Paquetes de datos fragmentados que se asemejan a un alma. Demostración de funciones principales. Transmisión de información, sobreescritura de información, recepción de información. El cuerpo de Kimimaro tembló ligeramente con extrema excitación. Él entendió. Por fin lo entendió. Me equivoqué, me he equivocado todo este tiempo, murmuró, con la voz llena de la alegría extática de descubrir un nuevo continente. Los límites del linaje nunca son solo producto de los genes. Se giró bruscamente, mirando a sus tres subordinados con sus ojos que brillaban con una luz púrpura. El Sharingan no es una cámara. Es un módem. Una superinterfaz que conecta el alma humana con el mundo físico. Mizuki y Goyou también quedaron completamente desconcertados por esta arrepentida introducción de términos técnicos. ¿Qué instrumento? No necesitas entenderlo. Kimimaro hizo un gesto con la mano y presentó un nuevo modelo holográfico. Esta vez, no estaba construyendo una cadena genética, sino un modelo abstracto de interacción de información. El llamado ninjutsu de copia no se aprende con solo mirarlo. Es el Sharingan el que actúa como interfaz, descargando directamente el paquete completo de datos de ese ninjutsu a partir de la información de chakra liberada cuando el enemigo lo usa. La llamada ilusión no solo afecta al cerebro. Carga forzosamente datos del alma falsos en la conciencia de la otra persona a través del contacto visual. En cuanto a Izanagi, los labios de Kimimaro se curvaron sin control. Ese es el máximo nivel de control. A costa de quemar la interfaz, ojos, escribe directamente los datos de su alma en el código subyacente del mundo, forzando a que un pequeño segmento de la realidad se reproduzca según su propio guión. El fracaso de Danzo se debió precisamente a que contaba con 11 interfaces de primer nivel, pero carecía de un servidor potente que las igualara. Un alma auténtica del clan Uchiha capaz de gestionar este flujo masivo de información. Esas células Hashirama no eran más que una fuente de energía inestable, con fugas y deficiente. El laboratorio quedó en un silencio sepulcral. Suigetsu, Tayuya y Neji se quedaron congelados en el lugar como si hubieran sido alcanzados por un rayo. El Byakugan de Neji tembló violentamente. Parecía ver una puerta que conducía al reino de los dioses. Entonces, el sello del pájaro enjaulado ataba no solo el Byakugan de la familia principal, sino también las almas de los miembros de la rama familiar. Así es, murmuró Neji para sí mismo, aturdido. Kimimaro ignoró su sorpresa. Este descubrimiento le abrió una puerta completamente nueva y le indicó la única dirección para la evolución de su Rinnegan artificial. La simple manipulación de la materia es solo el aspecto superficial del Rinnegan. El verdadero poder de los 6 caminos reside en el control absoluto sobre la información. Esta incluye la información vital, la información energética y griega. La información del alma. Se dirigió a la consola principal y guardó todos los datos relacionados con el Sharingan y los códigos del alma. Luego, creó un nuevo proyecto con la máxima prioridad. Nombre del proyecto. Proyecto de finalización del Ojo de Dios, fase 2. Interfaz del alma. Extendió el dedo y escribió algunas palabras clave en los subdirectorios debajo del proyecto. Dirección de investigación 1. Sellado y apertura de información. Las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Dirección de investigación 2. Vinculación forzada y extracción de información de las almas. Reencarnación en el mundo impuro. Dirección de investigación 3. La transformación del alma y la materia. La técnica de transformación del agua del clan Ozuki. Después de hacer todo esto, Kimimaro se dio la vuelta y miró el brazo cortado, que había quedado completamente carbonizado y drenado de todo su valor de investigación. Habló con calma, como si estuviera afirmando un hecho determinado. A partir de hoy, la ciencia genética está obsoleta. Bienvenido a... Hizo una pausa.
Sus pupilas de color púrpura pálido reflejaron el flujo estelar de datos que circulaba por todo el laboratorio. La era de la programación del alma. Capítulo 134. El nuevo dios. Cuando la voz de Kimimaro se desvaneció, un silencio inquietante descendió sobre el laboratorio. La era de la programación del alma. Cada una de esas 7 palabras impactó a los corazones de Neji, Suigetsu y Tayuya con una fuerza tremenda. Sus mentes ni siquiera pudieron procesar por completo su significado. Solo podía sentir instintivamente un temblor proveniente de lo más profundo de su ser. La espada decapitadora que Shuiyoe sostenía cayó al suelo con un clam, pero él no se dio cuenta. Abrió la boca y, tras un largo rato, logró pronunciar una frase seca y entrecortada. ¿Qué chiste? ¿Las almas se pueden reescribir como si fuera código? ¿Qué somos entonces? Un montón de pergaminos que se pueden borrar y reescribir a voluntad. HMPH, qué pregunta más idiota. Tayuya se cruzó de brazos. Aunque estaba igual de sorprendida, sus pensamientos corrían más rápido y eran más extremos que los de Suigetsu. Miró la espalda de Kimimaro con una mirada que mezclaba fanatismo y miedo. Esto significa que ahora podemos descargar directamente el ninjutsu de otros e incluso eliminar el alma de un enemigo. Esto sí que es poder. Neji permaneció en silencio. Su Byakugan parpadeaba con una frecuencia sin precedentes. Las palabras de Kimimaro le habían abierto una puerta al infierno, pero en las profundidades del infierno brillaba un rayo de luz que conducía al cielo. El sello del pájaro enjaulado y un código que une el alma, y si el alma puede ser programada, ¿se puede también descifrar y eliminar este código maligno? De repente, levantó la mirada y, por primera vez, tomó la iniciativa de hacerle una pregunta a Kimimaro, con la voz ligeramente temblorosa. Señor Kimimaro, ¿quiere decir que la fuerza del límite de un linaje, e incluso el destino de una persona, depende de la fuerza y la integridad de la información del alma? Kimimaro finalmente se dio la vuelta, sus pálidos ojos morados lo miraron con calma. No es del todo correcto. Levantó un dedo y, en la punta del dedo, apareció de la nada un pequeño trozo de material óseo pálido, que luego se transformó rápidamente en un pequeño y complejo modelo tridimensional. Los genes son el hardware, el contenedor que alberga el sistema operativo del alma. Un contenedor frágil no puede ejecutar un sistema potente. Por eso ocurren las enfermedades de linaje, porque el hardware no puede seguir el ritmo de la iteración del software. El alma es el software, el código central que define quién eres. La fuerza del clan Uchiha reside en que sus almas nacen con la autoridad de acceder y reescribir la información de la realidad. Pero su hardware, es decir, sus cuerpos, tienen que pagar un alto precio por cada uso de esta autoridad, como el deterioro de la visión. Las palabras de Kimimaro fueron claras y despiadadas, destrozando por completo la teoría del linaje que había prevalecido en el mundo ninja durante miles de años. Lo que quiero es crear el hardware más perfecto y escribir el software más potente. Solo combinando ambos se puede ser un dios. Miró Karin. Karin, clasifica como ultra secretos todos los paquetes de datos de fragmentos de alma que acabamos de analizar y nombra los códice Génesis, volumen 1. Además, incinera por completo los restos biológicos restantes del brazo de Danzo. Su misión está cumplida. Sí. La respuesta de Karin estaba teñida de emoción. Acababa de tocar los rastros de esas almas más directamente que nadie a través de su red sensorial. Kimimaro luego miró a Neji y a los otros dos. A partir de ahora, la investigación de Pandora se ajustará. Suigetsu, Tayuya, su misión es recopilar todo el ninjutsu y la información relacionada con el alma y la energía espiritual. Ya sea la técnica de transferencia mental del clan Yamanaka, la técnica de imitación de sombras del clan Nara, o incluso esos secretos de invocación y posesión que circulan en las pequeñas aldeas ninja, los quiero todos. Neji. La mirada de Kimimaro se posó en Neji. Tu tarea es la más importante. Necesito que uses tu Byakugan para observar. Observa la estructura del conjuro de esas técnicas de sellado, observa la interacción del chakra y la energía espiritual cuando las emociones de una persona fluctúan violentamente, observa la frontera entre la vida y la muerte. Quiero que te conviertas en mis ojos, un par de ojos que puedan ver la dimensión del alma. A cambio, la voz de Kimimaro se volvió increíblemente seductora, seré el primero en ver cómo borré por completo el código fuente del pájaro enjaulado. El cuerpo de Neji tembló violentamente y de repente se arrodilló sobre una rodilla, con la voz ronca por la emoción. Sí, señor Kimimaro. En ese momento, ofreció no solo su lealtad, sino también todo su destino como ninja de una rama familiar.
Kimimaro se mostró satisfecho, luego se giró y caminó hacia el panel de control, ignorando el alboroto a sus espaldas. Su mente ya estaba centrada en un plan más ambicioso. Programación del alma, murmuró para sí mismo, con una pálida luz púrpura arremolinándose en sus ojos. El primer paso es encontrar un servidor lo suficientemente potente como para estudiarlo. Los Uchiha vivos son demasiado problemáticos, así que, lo tengo. Sus dedos golpearon rápidamente la pantalla virtual, haciendo aparecer un archivo de inteligencia largamente olvidado. El archivo se titula: Miembro de Akatsuki, Uchiha Itachi. Al mismo tiempo. Aldea Megakure, en lo alto de una imponente y fría torre de hierro que se eleva hasta las nubes. Este lugar está envuelto en la fría lluvia todo el año, como si incluso el sol lo hubiera abandonado. Dentro de la cueva tenuemente iluminada, la enorme estatua demoníaca del camino exterior permanecía en silencio, con sus 10 enormes dedos vacíos, pero irradiando un aura escalofriante de poder. Una onda espacial con forma de vórtice apareció de la nada, y un hombre que llevaba una máscara de monóculo naranja salió de ella, exudando un aura cómica y poco convencional. Uf, estoy agotado. Oye, ¿alguna información interesante? ¿Hay alguna aldea atrasada con el pago de protección? Gamberro. Una voz fría y misteriosa, aparentemente compuesta por dos voces superpuestas, surgió de las sombras. Dos figuras, una negra y otra blanca, emergieron lentamente del suelo. La mitad blanca transmitía un toque de frivolidad, mientras que la mitad negra estaba llena de malicia. Zetsu Blanco se rió y dijo: Sin duda, hay información interesante. Una de nuestras piezas importantes ha sido devorada por alguien aún más interesante. Vaya. Obito, o mejor dicho, Uchiha, inclinó la cabeza, aparentemente mostrando cierto interés. ¿Quién se atreve a tocar mis piezas? Zetsu Negro comenzó a exponer los hechos con su voz completamente sin emociones. El anciano Shimura Danzo de Konoha ha preparado una emboscada en la frontera del país del agua caliente, con la intención de capturar a Kimimaro, el líder de Pandora. Obito dejó escapar una exclamación exagerada. ¡Guau! Danzo, ese viejo zorro, ya no pudo contenerse más. ¿Y qué pasó? ¿Atrapó a ese mocoso que se arrastra por los huesos? No, la voz de Zetsu Negro transmitía una solemnidad inquietante. Danzo fue derrotado y capturado vivo. Todos los ninjas raíz fueron aniquilados, e incluso los 100.000 clones de Zetsu Blanco que le presté fueron destruidos al instante por dos tipos de marionetas cyborg y bombas biológicas sin precedentes. El aire dentro de la cueva pareció congelarse instantáneamente. Los movimientos cómicos de Obito se detuvieron y los tres tomó y giraron lentamente en el único ojo visible detrás de la máscara. ¿Qué dijiste? ¿100.000 Zetsu blancos, desintegrados instantáneamente? Sí, respondió Zetsu Blanco rápidamente. Uno es un cyborg que puede usar arcilla para explotar. Sus explosivos pueden rastrear chakra y atacar específicamente los nodos meridianos, lo que lo hace extremadamente difícil de derrotar. El otro es aún más aterrador. El cyborg de Sasori. Sus marionetas pueden absorber chakra y multiplicarse, lo que las convierte prácticamente en un ejército inmortal. Obito guardó silencio. Sabía que Sasori y Deidara se habían unido a Kimimaro, pero no esperaba que se volvieran tan problemáticos tras su transformación. Pero ese no es el punto principal. Zetsu Negro continuó. Danzo, usamos las células del primer Hokage trasplantadas en su brazo derecho, junto con 11 ojos Sharingan, para activar la técnica prohibida, Izanagi. Oh, entonces Kimimaro está perdido, ¿eh? Obito iba por la mitad de la frase cuando de repente se dio cuenta del problema. Si Danzo hubiera ganado, el informe de Zetsu no habría sido así. Kimimaro no ha muerto. La voz de Zetsu Negro parecía provenir del abismo. Abrió los ojos, unos ojos que brillaban con una pálida luz púrpura y tenían las ondas del Rinnegan. Zumbido. El espacio alrededor de Obito estaba distorsionado por sus intensas fluctuaciones emocionales. El Rinnegan. Imposible. ¿Cómo podría haber otro Rinnegan además de Nagato? Ese no era el verdadero Rinnegan, describió Zetsu Negro con precisión. Según mi observación, era una técnica ocular artificial. Kimimaro la usó para interferir con la reescritura de la realidad de Izanagi, acortando su duración. Luego, creó un simbionte con sus huesos, que devoró directamente las células del primer Hokage del brazo derecho de Danzo, provocando la muerte completa de ese brazo. Cada palabra fue como un fuerte golpe de martillo en el corazón de Obito. ¿Interferir con Izanagi? ¿Devorar las células del primer Hokage? Esto ya no pertenece al ámbito del ninjutsu.
Es un desafío a las reglas de los clanes Uchiha y Senju, los linajes que dominan el mundo ninja. Finalmente, Zetsu Negro soltó la bomba, Kimimaro le cortó el brazo derecho a Danzo, junto con esos 11 ojos Sharingan, y se los llevó como botón de guerra. Le dijo a Danzo. Las células de tu primer Hokage no eran más que restos de Madara. Y yo estoy creando mis propias células divinas. Dentro de la cueva reinó un silencio sepulcral. El único sonido era el giro frenético del Mangekyo Sharingan de Obito. Restos de la tierra quemada, crea tus propias células de Dios, Rinnegan artificial. Estas palabras, al juntarse, le provocaron a Obito un escalofrío sin precedentes que emanó de lo más profundo de su alma. Siempre creyó que era el elegido que heredó la voluntad de Madara, el único jugador calificado para iniciar el proyecto Ojo de la Luna. Este mundo era solo un tablero de ajedrez en sus manos. Pero ahora, de repente ha aparecido en el tablero de ajedrez un monstruo que no sigue las reglas e incluso quiere crear su propio tablero y sus propias reglas. Kimimaro ya ha abordado los misterios del sabio de los 6 caminos. No imita, sino crea. Una tremenda sensación de crisis y enojo por haber tenido sentido ofendido explotó en el corazón de Obito al mismo tiempo. Se enderezó lentamente, y su anterior actitud indiferente se desvaneció sin dejar rastro. En su lugar estaba el aura dominante y despiadada de Madara Uchiha, como si gobernara el mundo. Absolutamente brillante. Existir. Necesito monitorear todo lo que hace. Necesito saber qué planea hacer con esos ojos Sharingan y células Ashirama. La voz de Obito se volvió profunda y peligrosa. Este mundo no necesita un segundo dios. Se dio la vuelta y caminó más profundamente dentro de la cueva, dejando atrás solo una figura solitaria. Parece que antes de continuar con el proyecto Ojo de la Luna, es necesario conocer primero a este arrogante médico de linaje. Dentro de los agujeros de la máscara, el caleidoscopio escarlata brillaba con una intención asesina sin precedentes. Capítulo 135. El nuevo dios y el antiguo dios. Dentro de los agujeros de la máscara, el caleidoscopio escarlata brillaba con una intención asesina sin precedentes. La presión del aire dentro de la cueva descendió repentinamente, e incluso la lluvia que caía todo el año parecía congelarse en el aire. Los seres blancos y negros percibieron con claridad que, bajo la apariencia cómica de Afei, emanaba una voluntad aterradora capaz de congelar el alma. ¿Espiarlo? El murmullo de Obito rompió el silencio. Se giró lentamente, y el único agujero tras su máscara reveló la ubicación de Zetsu. ¿Crees que tiene algún sentido simplemente monitorear a alguien que dice estar creando células divinas y ya ha creado el Rinnegan? El Zetsu blanco instintivamente quiso decir algo ingenioso, pero la mitad del cuerpo del Zetsu negro habló primero, respondiendo en un tono serio. ¿Te refieres a y no es ni un peón ni un obstáculo? La voz de Obito carecía de fingimiento, revelando solo la frialdad y el carácter dominante del sucesor de Madara Uchiha. Es un loco que intenta derribar el tablero. Y la mejor manera de lidiar con un loco así es destruir su tablero antes de que esté terminado. Zetsu Negro advirtió. Su fuerza es insondable, y el sistema de defensa de la base Pandora supera con creces nuestra imaginación. Hacer contacto precipitadamente es extremadamente arriesgado. ¿Riesgo? Se burló Obito, y su risa resonó discordantemente en la cueva vacía. El mayor riesgo ya ha llegado cuando una segunda persona en este mundo aspira a convertirse en un dios. Solo voy a descubrir cuán capaz es realmente este nuevo dios. Antes de que terminara de hablar, su Mangekyo Sharingan derecho giró de repente. El espacio circundante se retorció instantáneamente en un vórtice violento por una fuerza invisible, envolviendo por completo su figura que vestía la túnica de nube roja de Akatsuki. El vórtice desapareció y la cueva volvió a su estado frío y húmedo habitual, dejando solo las figuras blancas y negras mirándose desconcertadas. Oye, parece muy enojado, dijo Baijue en un tono que parecía disfrutar viendo cómo se desarrollaba el drama. Zetsu Negro no respondió. Su cuerpo, completamente negro, se hundió lentamente en el suelo, y en sus inquietantes pupilas amarillas se vislumbró un atisbo de expectación que ni siquiera él mismo percibía. La resurrección de la madre parece haber introducido una variable inesperada e interesante. Dentro del laboratorio biológico de clase A en la base Pandora. Después de que Kimimaro emitiera una serie de órdenes revolucionarias, Neji, Suigetsu y Tayuya todavía estaban profundamente conmocionados y no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Programación del alma, Neji se arrodilló, con los puños apretados, y su cuerpo temblaba ligeramente de emoción y cierto miedo. Por primera vez, sintió con tanta claridad que su destino, atado por el pájaro enjaulado, podía ser verdaderamente cortado.
Suigetsu reconoció la espada del verdugo que había caído al suelo, observando con expresión compleja la figura de Kimimaro que se alejaba. Originalmente solo quería usar el poder de Kimimaro para recolectar las 7 espadas ninja, pero ahora comprendía que el hombre al que seguía no quería dominar el mundo ninja en absoluto, sino reescribir la vida misma. La reacción de Tayuya fue la más directa. Un rubor enfermizo se apoderó de sus mejillas, una adoración fanática del poder supremo. Genes, linajes, almas y estas cosas que antes parecían evidentes se habían convertido en código editable y optimizable en las palabras de Kimimaro. Esta comprensión la llenó de una emoción sin precedentes. Karin. La voz de Kimimaro sacó a todos de sus pensamientos. Sí. Karin respondió inmediatamente. La base es tuya. Serás completamente responsable de avanzar en la segunda fase del proyecto de finalización del Ojo de Dios. Inicia de inmediata la recopilación de información sobre el ninjutsu del alma, dijo Kimimaro, quitándose la bata blanca para revelar un traje de combate debajo que facilitaba el movimiento. Señor Kimimaro, ¿va a salir? Karin lo intuyó profundamente. Kimimaro se dirigió a la puerta del laboratorio. Necesito un código fuente crucial. Se detuvo y miró a Neji. Konoha acaba de experimentar un pequeño conflicto interno, y el actual Hokage debería estar bastante dispuesto a hacer un trato conmigo. Aldea de Konoha, oficina del Hokage. La atmósfera era tan opresiva que era casi imposible respirar. Tsunade estaba sentada en el asiento del Hokage, con las manos cruzadas sobre la mesa y aspecto exhausto. A su lado estaban los consejeros Koharu Utatane y Omura Mitokado, de rostro severo. En el centro de la oficina, Kimimaro permanecía de pie tranquilamente, aparentemente ajeno a las 2 miradas enojadas que parecían atravesarlo. Kimimaro, ¿qué más quieres? Mitokado Omura finalmente perdió los estribos y exigió con enojo. Konoha ya ha encarcelado a Danzo y sellado a Rod como pediste. Intentas tentar a la suerte viniendo aquí otra vez. Kimimaro ni siquiera lo miró. Su mirada permaneció fija en Tsunade. Señor Hokage, no estoy aquí para ajustar cuentas, estoy aquí para hacer un trato. Tsunade levantó la cabeza. Sus ojos dorados se llenaron de emociones complejas. Sabía muy bien que el chico que tenía delante se había convertido en alguien en Konoha que no podía ser ignorado ni ofendido fácilmente. ¿Qué trato? Necesito toda la información sobre Itachi Uchiha, miembro de Akatsuki. Kimimaro fue directo al grano, exponiendo su propósito directamente. Incluyendo sus registros de misión, análisis de habilidades, patrones de acción y toda la información que Konoha tiene sobre su Mangekyo Sharingan. Arrogante. Gritó Koharu Utatane. La información sobre el ninja rebelde de rango S de Akatsuki es el máximo secreto de Konoha. ¿Qué te hace pensar que se la daríamos a un forastero como tú? Solo por esto. Kimimaro no discutió, pero con calma sacó un pergamino de su bolsillo y lo colocó suavemente sobre el escritorio de Tsunade. Tsunade desdobló el pergamino con una mirada perpleja, y después de solo una mirada, sus pupilas se contrajeron de repente. Lo dibujado en el pergamino no era un ninjutsu poderoso, sino un diagrama increíblemente complejo e intrincado. En el centro del diagrama se encontraba un patrón de sello maldito con forma de jaula de pájaro, del cual se extendían innumerables líneas finas de flujo de energía, que se conectaban con símbolos que representaban meridianos, chakras e incluso energía espiritual. Lo que la sorprenderá aún más fue que junto a los diagramas había líneas de anotaciones claras. Sello del pájaro enjaulado, análisis preliminar. Este sello es esencialmente una atadura dual basada en el espíritu y el chakra. Su técnica principal actúa sobre los nervios visuales de la corteza cerebral y la fuente de chakra del Byakugan de la familia principal. No es un simple sello, sino una escritura de información forzada, que imprime las órdenes de obediencia y destrucción en las almas de los miembros de la rama familiar. Estrategia de solución. 1. Cortar el canal de resonancia de chakra entre el sello maldito y el Byakugan de la familia principal y 2. Reescribir la orden de obediencia a nivel del alma con una energía espiritual más fuerte y 3. Modificar los rasgos genéticos que le permiten coexistir con el Byakugan a nivel genético y Tsunade se alarmó cada vez más al mirar el documento. Aunque no era experta en sellos malditos, como ninja médica de alto nivel, comprendía plenamente la importancia de este infieme. No se trataba solo de investigar sellos malditos. Se trataba de analizar el destino milenario del clan Hyuga. Esto es, la voz de Tsunade estaba un poco ronca. Un informe preliminar del análisis del sello del pájaro enjaulado del clan Hyuga, respondió Kimimaro con calma, junto con 3 soluciones teóricamente factibles.
Creo que este regalo es suficiente para obtener información sobre Uchiha Itachi. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Koharu Utatane y Omura Mitokado se quedaron mirando, sin palabras. Finalmente comprendió que Kimimaro sostenía un arma aterradora en sus manos, un arma lo suficientemente poderosa como para derrocar al clan más grande y antiguo de Konoha. La lucha interna dentro del clan Hyuga es una espada de Damocles que pende sobre Konoha. Si Kimimaro le entregara esto a la rama familiar Hyuga, las consecuencias serían inimaginables. Esto ya no es una transacción. Es una amenaza flagrante. Pero irónicamente, esta amenaza estaba envuelta en la capa edulcorada de un trato, lo que les impidió llevar a cabo. Tsunade cerró los ojos, respiró profundamente y cuando los volvió a abrir, ya había tomado su decisión. Silenciar. Sí, señora Tsunade. Shizune entró desde afuera, cargando a Tonton. Ve a la sala de archivos y recupera todos los pergaminos sellados de rango S relacionados con Uchiha Itachi, luego entrégaselos al señor Kimimaro. Señor Okage. Gritó Mitokado Omura con incredulidad. Tsunade levantó la mano para detenerlo. Miró fijamente a Kimimaro y dijo, palabra por palabra. Espero que este informe permanezca para siempre como un secreto que solo conocemos unos pocos. Por supuesto. Kimimaro avanzó levemente. Soy médico, no político. No me interesa derrocar el gobierno de nadie. Solo me interesa desentrañar los misterios de la vida. Un momento después, Kimimaro, sosteniendo un pergamino bien sellado, se giró y salió de la oficina del Hokage. Tsunade observó cómo se alejaba y se desplomó en su silla, completamente agotada. De repente, se dio cuenta de que lidiar con este chico era más agotador que enfrentarse a toda la organización Akatsuki. Kimimaro caminaba por las calles de Konoha. El sol brillaba con fuerza, pero no tuvo tiempo de apreciarlo. Su mente estaba completamente absorta en el código fuente que estaba a punto de obtener. Para Itachi Uchiha, el Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi, Amaterasu, estos programas de primer nivel que realizan ataques de información y reescritura física a nivel del alma son tesoros invaluables. Justo cuando estaba a punto de salir por las puertas de Konoha, de repente se detuvo. Una sensación de inquietud indescriptible lo envolvió. No era chakra, ni intención asesina, ni ningún tipo de percepción conocida. Es una ilusión, del mismo espacio distorsionado. Levantó la cabeza y miró hacia el camino que tenía delante. No había nadie allí. Pero al segundo siguiente, el espacio frente a él se retorció sin previo aviso, formando un vórtice que giraba rápidamente. Un hombre que llevaba una máscara naranja de un solo ojo y una túnica negra con nubes rojas emergió lentamente del vórtice y apareció de la nada en el medio de la carretera frente a él. El hombre inclinó la cabeza y, a través del único agujero en su máscara, un Sharingan escarlata con 3 Tomoe lo observaba en silencio. Un aura cómica pero inquietante emanaba de él, pero Kimimaro sintió un terror abismo debajo de ella. El hombre habló en un tono un poco exagerado y poco convencional, pero sus palabras congelaron el aire. Encantado de conocerte, creador de Dios. Hizo una pausa, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado, antes de continuar en un tono juguetón. ¿O deberías llamarte, el nuevo Dios? Capítulo 136 Absoluto y la máscara. Zetsu le informó todo lo que había sucedido en Konoha al hombre que llevaba la máscara de vórtice, con gran detalle. Esto incluye la aplastante derrota de Danzo, la espeluznante técnica del ojo artificial de Kimimaro que brilla con ondas de color púrpura pálido y su declaración extremadamente arrogante después de tomar el brazo de Danzo. Dijo que las células de primera generación no eran más que restos de las placas. Dijo que estaba creando su propia célula de Dios. Bai Jue repitió la historia en un tono vívido y ligeramente exagerado, intentando agregar un toque de dramatismo a la cueva oscura. Sin embargo, esta vez su público no le dio ninguna respuesta cómica. El hombre que se hacía llamar Afei permaneció allí en silencio. El único agujero tras la máscara, el ojo escarlata del Sharingan, estaba completamente inmóvil, como un charco estancado. La presión del aire dentro de la cueva cayó repentinamente, e incluso la lluvia que goteaba durante todo el año pareció congelarse en el aire. Las figuras en blanco y negro percibieron claramente que bajo el exterior cómico de Afei emanaba una voluntad aterradora capaz de congelar el alma. ¿Espiarlo? El murmullo de Obito rompió el silencio. Se giró lentamente, y el único agujero tras su máscara reveló la ubicación de Zetsu. ¿Crees que tiene algún sentido simplemente monitorear a alguien que dice estar creando células divinas y ya ha creado el Rinnegan? El Zetsu blanco instintivamente quiso decir algo ingenioso, pero la mitad del cuerpo del Zetsu negro habló primero, respondiendo en un tono serio.
¿Te refieres a y no es ni un peón ni una piedra de tropiezo? La voz de Obito ya no era fingida. Ahora estaba llena de la frialdad y la naturaleza dominante propia de Madara Uchiha. Es un loco que intenta volar el tablero. Y la mejor manera de lidiar con un loco así es destruir su tablero antes de que esté terminado. Zetsu Negro advirtió. Su fuerza es insondable, y el sistema de defensa de la base Pandora supera con creces nuestra imaginación. Sabemos muy poco sobre él, y contactarlo precipitadamente sería extremadamente arriesgado. ¿Riesgo? Obito se rió entre los dientes, el sonido resonó en la cueva vacía y sonó particularmente discordante. El mayor riesgo ya ha llegado cuando aparece una segunda persona en este mundo que aspira a convertirse en un dios. Voy a descubrir qué tan real es este nuevo dios. La Tierra del Agua Caliente, como centro que conecta la Tierra del Fuego y la Tierra del Rayo, siempre ha sido un lugar para que los comerciantes viajen y para que reúnan información. Sus bulliciosas ciudades y lujosos hoteles con aguas termales no pueden ocultar las corrientes subyacentes de su verdadera naturaleza. Desde que la organización Pandora desarrolló una base aquí, el Daimyo de la Tierra del Agua Caliente ha designado sabiamente esta área como una región semiautónoma, y los espías de varias aldeas ninja solo han patrullado el perímetro, sin atreverse a aventurarse demasiado lejos. Hoy, este delicado equilibrio fue completamente roto por un invitado no invitado. En la avenida central de la Tierra del Agua Caliente, un hombre vestido con una túnica negra con nubes rojas de la organización Akatsuki y con una máscara naranja que giraba sobre sí misma caminaba lentamente hacia adelante. Su ritmo no era rápido, pero llevaba un ritmo peculiar que ignoraba todo lo que le rodeaba. Los peatones y vendedores que lo rodeaban parecían ser empujados a un lado por una fuerza invisible, dando paso naturalmente, pero nadie notó nada inusual. Esto en sí mismo es una ilusión máxima. El Sharingan de Obito escaneó las tiendas a ambos lados de la calle, y finalmente se detuvo en un imponente edificio con un estilo metálico moderno. Allí se encuentra la sede de Pandora. No eligió infiltrarse ni hizo ningún intento de ocultar su paradero. Porque su propósito en este viaje no era asesinar, sino declarar la guerra. Esta es la advertencia más directa a ese necio arrogante que se atreve a intrometerse en el reino de Dios. Eso es todo, es hora de salir. Obito se detuvo y murmuró para sí mismo. Casi en el instante en que terminó de hablar, innumerables fibras finas de hueso blanco aparecieron de la nada frente a él. Estas fibras se entrelazan y se multiplican rápidamente, formando una forma humana en un abrir y cerrar de ojos. Cabello pálido, rasgos delicados y dos puntos rojos entre las cejas. Kimimaro apareció de la nada en medio de la calle, bloqueando el camino de Obito. Los dos permanecieron uno frente al otro en silencio, a 10 metros de distancia. En ese momento, la bulliciosa multitud y el ruido de los vendedores ambulantes parecían estar en silencio. Una invisible, inmensa, suficiente para congelar el espacio mismo, surgió repentinamente la presión del hombre enmascarado. No era chakra ni tampoco intención asesina. Más bien, es una pura presión del poder ocular que se origina desde una dimensión superior. Por un momento, todos los civiles en la calle se quedaron en blanco, sus cuerpos se pusieron rígidos y permanecieron congelados en su lugar, completamente inmóviles. El mundo entero parecía haberse convertido en una pintura congelada. Solo Kimimaro permanecía en el centro de ese silencio sepulcral, mirando tranquilamente al otro. Encantado de conocerte, Dr. Bloodline. Obito inclinó la cabeza y rompió el silencio helado con un tono cómico y poco convencional. Tu reputación ha sido bastante notable en el mundo ninja últimamente. Kimimaro no respondió. Las células de su cuerpo estaban analizando esta presión sin precedentes a una velocidad asombrosa. Advertencia. Se ha detectado un campo de energía mental de alta intensidad, que distorsiona la estructura física del espacio. Comienza el análisis y frecuencia de fluctuación bloqueada y fuente. Ojo derecho del oponente. Comparación con la base de datos, hay cierta similitud con la información del Sharingan en el códice Génesis, un fragmento del alma de Danzo, pero el nivel de energía supera ampliamente las expectativas. Este es el verdadero Mangekyo Sharingan. No eran esas interface medio muertas en el brazo de Danzo, sino un ojo de Dios vivo y aterrador. ¿Por qué no dices nada? ¿Estás demasiado emocionado por verme? La voz de Obito seguía siendo juguetona, pero el brillo carmesí en el agujero de su máscara emanaba un aura escalofriante. Kimimaro finalmente habló, su voz perfectamente tranquila y uniforme. Tú no eres Madara Uchiha. Con una sola frase, la atmósfera cómica que Obito había creado cuidadosamente se derrumbó instantáneamente. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Su tono bajó un poco.
Él analizó las células de Madara Uchiha. Kimimaro levantó la mano, y un pálido espolón óseo emergió lentamente de su palma. La superficie del espolón óseo estaba rodeada por una capa de chakra de color púrpura pálido, como una nebulosa. Su chakra es violento, poderoso y rebosa vitalidad y energía destructiva. La mirada de Kimimaro atravesó la máscara, como si pudiera ver directamente el rostro marcado por cicatrices que había detrás de ella. Tu chakra es mitad Uchiha y mitad primero Kage, pero no son perfectamente compatibles. Tu cuerpo, tu alma, están llenos de un aura de muerte y análisis. Eres más como un producto defectuoso, ensamblado y salido del infierno. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra que Obito pronunciaba parecía salir exprimida entre sus dientes. El espacio congelado a su alrededor comenzó a agrietarse levemente debido a las intensas fluctuaciones en sus emociones. Nunca imaginó que el poder del que estaba tan orgulloso, el poder que había ejercido con la primera generación de células, era, a los ojos de la otra parte, simplemente un producto defectuoso que era imperfectamente incompatible. Este golpe descarado y devastador desde el ámbito profesional le dolió más que cualquier burla. Dije que puedo curarte. Kimimaro ignoró la intención asesina que estaba a punto de estallar desde la otra parte y con calma presentó una sugerencia de que Obito no podría haber esperado en absoluto. Ya sea la reacción de rechazo genético de tu cuerpo o el daño a tu Sharingan causado por el uso excesivo, para mí todo es un asunto menor. Dio un paso adelante, y la inmensa presión del poder de su pupila no fue rival para él. Puedo darte células Hashirama verdaderamente perfectas, e incluso evolucionar tu caleidoscopio a una forma eterna. Kimimaro se detuvo y miró con calma al hombre que había caído en un silencio sepulcral. A cambio, dame una copia del código fuente de tu ojo. El código fuente del capítulo 137. Lo usaré para editarlo. Código fuente. Cuando Kimimaro pronunció esas dos palabras, el único tono carmesí detrás de la máscara de Obito se contrajo de repente. La presión que se había solidificado en el aire explotó al instante, transformándose en una tormenta tangible que arrasó toda la calle. Las puertas y ventanas de las tiendas a ambos lados de la calle se hicieron añicos, y las astillas de madera y los escombros se convirtieron en polvo en un campo de fuerza invisible y distorsionador. Por primera vez, el Mangekyo Sharingan de Obito desató todo su poder sin reservas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Ya no fingía ese tono cómico. Cada palabra transmitía un vacío escalofriante que emanaba de las grietas del tiempo y el espacio. No era una amenaza, sino la constatación de un hecho. Una hormiga que enfurecía a los dioses. Los huesos de Kimimaro se multiplicaron rápidamente, formando un exoesqueleto delgado y blanco cubierto de patrones misteriosos, que mantenía fuera el poder espacial que era lo suficientemente poderoso como para destrozar a un experto de nivel Kage. Él respondió con calma. Por supuesto. Tu poder divino es esencialmente una tecnología que digitaliza tu propia materia y alma, y luego las transmite a alta velocidad a través de un canal dimensional abierto por tu técnica ocular. Izanagi es como reescribir los permisos de un servidor real, por lo que tu Kamui es como abrir un canal cuántico exclusivo para bit para tu propio paquete de datos. Tanto la teletransportación como la virtualización se basan en este principio. El análisis de Kimimaro es penetrante y perspicaz. Esto ya no es un análisis a nivel de combate. Expone directamente la mayor carta de triunfo de Obito para la supervivencia y la pone sobre la mesa de operaciones para la deconstrucción más fría. Obito se quedó en silencio. Su túnica carmesí de Akatsuki ondeaba violentamente en la furiosa tormenta de energía ocular, mientras sus emociones tras la máscara permanecían ocultas. Había imaginado innumerables escenarios para su encuentro. Intimidación, aplastamiento, tortura, pero ninguno de ellos era como este. Un extraño, usando una teoría de la que nunca había oído hablar antes, describió su poder divino innato y único como una tecnología que podía replicarse. Lo que llamas código fuente es la codificación de la información del alma que constituye la capacidad central de tu ojo. Lo necesito para completar mi proyecto Ojo de Dios, continuó Kimimaro con un tono tan tranquilo como si estuviera seleccionando ingredientes en un mercado. Estás loco. Obito finalmente recuperó la voz del shock, un susurro mezclado con absurdo e intención asesina. El alma no es un gen ni una célula. Es el reino de los dioses, no algo que un científico santurrón como tú pueda tocar. De repente levantó la mano, con la palma hacia Kimimaro. Poder divino. Centrado en su palma, el espacio sufrió una violenta y visible distorsión en espiral. No se trata de una simple atracción o repulsión, sino de una devoración de dimensiones superiores.
Todo lo que rodeaba el objetivo, luz, aire, materia, fue atraído y deformado con fuerza, a punto de ser absorbido por otra dimensión. Este fue su juicio final sobre el hombre arrogante que tenía delante. Ante este ataque que podría devorarlo todo, la elección de Kimimaro fue inesperada. No esquivó ni reforzó su defensa. Simplemente levantó su ojo izquierdo. Esos ojos, refinados y optimizados innumerables veces, tenían tenues ondas púrpuras que se extendían lentamente desde las profundidades de sus pupilas. A diferencia del Rinnegan natural de Nagato, estaban llenos de una precisión y una frialdad esculpidas por manos humanas. Advertencia. Se detectó un colapso espacial de alta dimensión. Nivel de energía. S+. Campo repulsivo Rinnegan artificial activado a máxima potencia. Activa simultáneamente el modo observación de la dimensión del alma para comenzar a registrar datos de fluctuación espacial. Una fuerza repulsiva invisible surgió de las pupilas de Kimimaro. Este no es el tipo de rechazo físico brutal como el de Paine. Más bien, es una confrontación más sutil y fundamental, basada en reglas. Si el Kamui de Obito era como cavar a la fuerza un agujero en el lienzo del espacio, entonces el campo repulsivo de Kimimaro era como aumentar instantáneamente la dureza del material de ese lienzo, haciendo imposible que el agujero se formara fácilmente. El poder devorador del espacio en espiral y retorcido se detuvo de repente 3 metros frente a Kimimaro. Era como si una pared invisible y perfectamente lisa bloqueando el paso. El vórtice del espacio distorsionado giraba descontroladamente, pero no podía avanzar ni un centímetro más. El único ojo detrás de la máscara de Obito estaba lleno de asombro. ¿Kamui fue bloqueado? No fue evadido por ninjutsu espacio-temporal como la técnica del dios del trueno volador, ni interrumpido por un poderoso ataque físico, sino que fue cancelado de frente por una fuerza pura. ¿Cómo es eso posible? ¿Viste eso? La voz de Kimimaro atravesó el áspero ruido causado por la distorsión del espacio y llegó claramente a los oídos de Obito. Tu técnica visual es realmente poderosa, pero tu servidor, es decir, tu alma y tu cuerpo, es demasiado débil. Además, tu software está lleno de errores. El ojo izquierdo de Kimimaro se onduló con una luz violeta más clara, y una enorme cantidad de datos se actualizaban rápidamente en sus nervios visuales. Parámetros del sistema de coordenadas espaciales registrados, construcción preliminar del modelo de transformación de chakras, se detectan códigos redundantes y retrasos en la transmisión de datos, lo que indica una transmisión de señales nerviosas deteriorada en el lado izquierdo del cuerpo del objetivo. Cada vez que activas Kamui, sobre todo cuando te transformas de forma intangible, necesitas digitalizar tu cuerpo. Pero tu mitad derecha está compuesta de células de Hashirama, mientras que la izquierda está compuesta de carne y hueso de Uchiha. Estos dos sistemas operativos diferentes provocan que tu flujo de datos experimente un retraso e inestabilidad de una fracción de segundo durante la transmisión. Este tipo de error suele ser inofensivo, pero puede ser fatal en un intercambio de datos de alta intensidad. Obito sintió que su alma temblaba. No era miedo, sino una especie de horror que provenía de que su existencia fuera completamente descubierta y completamente negada. La otra parte no solo vio su poder, sino también las fallas tras él, e incluso los secretos más profundos de su cuerpo quedaron al descubierto. Este sentimiento es incluso más impotente que cuando me enfrenté a Minato Namikaze en aquel entonces. Minato solo lo superaba en velocidad, pero el hombre frente a él le estaba lanzando un ataque dimensional en el nivel de la existencia. Eres bastante interesante. Obito retiró repentinamente su Kamui, y la furiosa tormenta espacial que lo rodeaba se detuvo abruptamente, dejando solo una calle caótica. Su tono recuperó ese aire cínico y despreocupado. He desarrollado un ligero interés en su ciencia. Inclinó la cabeza, como si estuviera examinando un juguete nuevo. Sin embargo, conseguir mi código fuente no será tan fácil. Deberías estar contento de estar aquí solo para saludar. Pero ese saludo, claramente, no impresiona mucho. Antes de que terminara de hablar, su figura comenzó a volverse ilusoria, presentando un estado semitransparente que estaba en algún lugar entre una entidad física y una entidad no física. Borrón. Esta era su defensa absoluta, la cual utilizaba para dominar el mundo ninja y nadie pudo atravesarla. Caminó paso a paso hacia Kimimaro, con aire tranquilo y juguetón, como un gato jugando con un ratón. Quería atravesar el cuerpo de aquel hombre y, de la forma más directa, mostrarle la insalvable brecha que lo separaba. Kimimaro permaneció en silencio, observando la figura semitransparente pasar a través del campo repulsivo, a través de la distancia de 3 metros, y acercándose cada vez más a él.
En su Rinnegan artificial, el flujo de datos alcanzó un pico sin precedentes. La otra parte ha entrado en modo flujo de datos, las fluctuaciones del alma se desacoplaron de la forma física, comenzando a capturar su frecuencia central, captura de frecuencia exitosa. Generando forma de onda de interferencia, justo cuando el cuerpo de Obito estaba a punto de superponerse con el de Kimimaro, Kimimaro habló, su voz no era fuerte, pero fue como un trueno que explotó en lo profundo del alma de Obito. Te lo dije, tu software tiene errores. Zumbido. Una extraña onda salió disparada del ojo izquierdo de Kimimaro. Esta fluctuación no tenía poder destructivo físico, pero afectó precisamente al cuerpo impulsado por datos de Obito. Obito, que estaba en estado yoificado, de repente se puso rígido. Sintió su cuerpo, el flujo inmaterial de datos del chakra, como si le hubieran inyectado un código de virus desordenado, lo que provocó que se congelara instantáneamente. El cuerpo translúcido se solidificó por un breve momento. Se materializó. Aunque solo fueron unos escasos 0,01 segundos. Pero para Kimimaro, eso fue suficiente. PFF. Un espolón de hueso blanco, brillante e increíblemente refinado, salió disparado de la palma de Kimimaro. No perforó ningún órgano vital, sino que atravesó con precisión y casi con suavidad la túnica del brazo derecho de Obito, incrustándose en la carne compuesta de células de Hashirama. En la punta del espolón óseo florece una pequeña estructura ósea parecida a un diente de león. Se ha implantado la sonda genética de vena ósea de cadáver perfecto, comience a extraer la muestra del gen objetivo, muestra del gen Uchiha y obtenida con éxito. Primera muestra de células Hokage, obtenida con éxito. Muestra en recuperación, el espolón óseo fue extraído en el mismo momento en que fue tocado, con extrema velocidad. Obito retrocedió bruscamente, creando una distancia de varias decenas de metros. Contempló con incredulidad la pequeña herida en su brazo derecho y el rastro de chakra que aún quedaba en ella, perteneciente al otro hombre. Fue atacado. Fue golpeado de lleno en su estado más orgulloso, vaciado. ¿Qué hiciste? La voz de Obito tembló por primera vez. Yo. Me aproveché de tu error y te envié un paquete de datos que te provocó un retraso momentáneo. Kimimaro abrió la mano y el espolón óseo que había retirado se derritió lentamente en su palma, como si nunca hubiera existido. Levantó la cabeza, encontrándose con la mirada horrorizada y asesina de Obito, y reveló una sonrisa como la de un investigador viendo un sujeto experimental perfecto. Ahora tengo un fragmento de tu código fuente. Aunque está incompleto, me basta para hacer ingeniería inversa de muchas cosas interesantes. Como regalo de regreso, y también por la próxima guerra, decidió anunciar mi existencia a todo el mundo ninja. Kimimaro juntó lentamente sus manos. Entonces, que todo el mundo ninja sea testigo de este primer enfrentamiento entre los antiguos y los nuevos dioses. Al segundo siguiente, un aura mucho más poderosa y vasta que la presión del ojo de Obito surgió del cuerpo de Kimimaro, envolviendo instantáneamente toda la tierra del agua caliente. Ese era el poder perfecto del pulso de hueso cadáver, desprovisto de cualquier movilidad, mezclado con la presión del Rinnegan artificial, emitiendo el desafío más arrogante en todas las direcciones. Konoha, oficina del Hokage. Tsunade, que acababa de despedir a Kimimaro, se frotaba las sienes, con dolor de cabeza. Aún no se había recuperado del impacto del plan de descifrado del pájaro enjaulado cuando la bola de cristal de inteligencia sobre la mesa comenzó a destellar con violencia. Un miembro del Ambu se arrodilló sobre una rodilla y su voz era urgente. Señor Hokage. Dos fuerzas de chakra aterradoramente poderosas, de una magnitud inconmensurable, han aparecido en dirección a la tierra de las aguas termales. Una de ellas coincide con el perfil de inteligencia del ninja rebelde de rango S. Tobi. ¿Y el otro? El corazón de Tsunade se hundió. La otra fuerza, su origen es Kimimaro. Su fuerza, ha superado a la de cualquier ninja de nivel Kage conocido en nuestra base de datos. Casi al mismo tiempo. Los ninjas de todas las principales potencias, Kumogakure, Iwagakure, Tsunagakure, Kirigakure, giraron simultáneamente sus miradas horrorizadas hacia la frontera del País del Fuego. Allí chocaron dos fuerzas extraordinarias. Todo el mundo ninja quedó conmocionado. Capítulo 138. Entra el público. Un aura, una mezcla del poder del pulso de hueso cadáver y el Rinnegan artificial, se elevó hacia el cielo, desgarrando las nubes sobre la tierra del agua caliente. Ya no era un simple chakra, sino una proclamación, una declaración de guerra, un testimonio de su existencia para todo el mundo ninja. La figura de Obito se solidificó de nuevo a 100 metros de distancia.
Se cubrió la insignificante herida en el brazo derecho, donde las células gritaban desesperadamente, resistiendo el rastro de chakra vital que aún conservaba. Su asesinato planeado, un juego del gato y el ratón, se ha salido completamente de control. Ahora, se ha convertido en una obra de teatro que ha atraído la atención mundial. Y él, el exdirector de escena, se ha convertido en un actor destacado. Estás loco. El rugido de Obito ya no era fingido. Era pura rabia. Lo había planeado todo, pero no previo que Kimimaro usaría un método tan autodestructivo, casi como un camión, para exponer públicamente su conflicto. Kimimaro ignoró su enojo. Sus sentidos se expandieron a una amplitud sin precedentes, y la red celular de sus venas cadavéricas perfectas se convirtió en el radar más cómodo del mundo. Podía oír innumerables fluctuaciones perceptivas, fuertes o débiles, provenientes de tierras lejanas, que se regresaban alarmadas hacia él. Muy bien. Ya se ha lanzado la publicidad. Ahora es el momento de mostrar las características del producto. Necesita demostrar a sus futuros clientes e inversores que la tecnología que posee vale la pena intercambiarla por su linaje más preciado. Y el Uchiha Obito que está frente a nosotros es la mejor exhibición. Konoha, oficina del Hokage. Tsunade golpeó su puño sobre la mesa, provocando instantáneamente que se extendieran grietas por la resistente madera sólida. Dilo otra vez. Su cabello dorado tembló levemente, revelando su extrema inquietud. El ninja Ambu arrodillado frente a ella tragó saliva con dificultad, repitiendo el informe que acababa de recibir, un informe que era suficiente para anular cualquier comprensión de la realidad. Señor Hokage, han aparecido dos reacciones de chakra inusuales en el país de las aguas termales. Según la comparación de bases de datos, una de ellas es Tobi, miembro de Akatsuki. Sus fluctuaciones de energía son muy similares a las del hombre enmascarado que atacó a Konoha en los registros del cuarto Hokage. En segundo lugar, la fuente es Kimimaro. El nivel de energía es incalculable. Su pico ha superado el estado normal de cualquier potencia de nivel Kage según nuestros registros. Ambos asesores, Koharu Utatane y Enoki Mito, contuvieron la respiración. Kimimaro y ese joven que estuvo frente a ellos no hace mucho, amenazándolos con una solución al rompecabezas del pájaro enjaulado, en realidad fue capaz de pelear a la par con el legendario hombre enmascarado. ¿Qué planea hacer? Murmuró Mitokado Omura para sí mismo. ¿Está declarando la guerra a todo el mundo ninja? No. Tsunade se levantó bruscamente, con el pecho hinchado, pero su decisión fue tan rápida como un rayo. No está declarando la guerra, está demostrando. Nos está demostrando, a todos, su valor. Aquel hombre, de principio a fin, parecía un astuto hombre de negocios. Curó su propia enfermedad terminal para demostrar sus habilidades. Derrotó a Danzo para obtener las células y el Sharingan del primer Hokage. Ofreció su solución al sello del pájaro enjaulado para obtener información sobre Itachi. Ahora, su trascendental batalla con el hombre enmascarado también es un trato. Un espectáculo de armado masivo dirigido contra todo el mundo ninja. Silenciar. Existir. Reúnan de inmediato a los equipos 1 y 3. Kakashi Atake y Megumi serán los capitanes, con Neji-Hyuga y Rockley acompañándolos. Rango de misión. S. Las órdenes de Tsunade fueron claras y decisivas. Objetivo de la misión. Dirigirse inmediatamente a la tierra de las aguas termales para determinar la situación. Infiltrarse en el país con el pretexto de apoyar a Kimimaro en su lucha contra Akatsuki. ¿Apoyó? Koharu Utatane preguntó. Kimimaro es un ninja rebelde, nosotros, oficialmente es apoyo. Enfatizó Tsunade. Pero en realidad es observación. Es evaluación. Quiero que Kakashi use su Sharingan para registrar cada movimiento de esos dos monstruos. Necesito averiguar cuánto ha avanzado exactamente la ciencia de Kimimaro. ¿Y ese hombre enmascarado, es realmente la misma persona de entonces? Los dos consejeros guardaron silencio. Ambos entendieron el mensaje tácito de Tsunade. Kimimaro es un tigre incontrolable, pero ahora otra bestia aún más feroz lucha contra él. Lo que Konoha debe hacer no es ayudarlos, sino instalar cámaras cerca y filmar los músculos, las garras y las técnicas de combate de ambos tigres, para luego estudiarlos con atención a su regreso. Sí, señor Hokage. Shizune aceptó la orden y se marchó. Poco después, varias figuras se elevaron hacia el cielo en la aldea de Konoha, corriendo rápidamente hacia la tierra de las aguas termales. La larga calle de la Tierra del Agua Caliente ha quedado reducida a ruinas. La ofensiva de Obito se volvió feroz y directa. Liberación de madera. Técnica de astillado de madera.
Decenas de gruesas, negras y brillantes púas de madera brotaron del suelo, perforando a Kimimaro desde todas las direcciones y bloqueando todas sus rutas de escape. Kimimaro no esquivó ni evitó el ataque, sino que levantó las manos con calma. Juntos mataremos las cenizas. Puf, puf, puf. Más delgadas y letales que esas púas de madera, lanzas de hueso gris brotaban de sus palmas, espalda y omóplatos. Estas lanzas de hueso no eran simples ataques físicos. Comenzó a desintegrarse al entrar en contacto con el elemento madera. La aparentemente indestructible creación de World Release fue completamente destruida por Ash Bones, convirtiéndola en puñados de ceniza sin vida. Es inútil. La voz de Kimimaro se mantuvo clara en medio del rugido del chakra. Tu elemento madera no es más que una copia deficiente de las células del primer Hokage. La cadena genética está llena de reacciones de rechazo incompatibles, y la tasa de conversión de energía es lamentablemente baja. No tienes idea de lo que es realmente la verdadera vitalidad. Con un pisotón, se transformó en una mancha blanca y cargó hacia Obito. Analizando la composición del chakra de liberación madera del oponente, la comparación con las células del primer Hokage y reveló una diferencia estructural del 17% y confirmando que se trata de un trasplante degradado. Una muestra de este tamaño tiene muy poco valor de investigación. Kimimaro no sintió nada, e incluso se sintió un poco decepcionado. En ese momento, sentí que varios chakras familiares se acercaban a gran velocidad. Ya llegaron. El primer grupo de espectadores ya ha entrado al recinto. Obito también lo notó claramente. Fintó, creando distancia, y miró a lo lejos con su Sharingan carmesí. ¡Ay, Dios mío! Incluso los lacayos de Konoha han llegado. Parece que hoy va a ser un día muy animado. Su tono recuperó una matiz de diversión, pero la intención asesina que emanaba tras la máscara se intensificó. Tenía que eliminar a Kimimaro antes de que llegara la gente de Konoha, o al menos apoderarse a esos impactantes secretos que poseía. Poder divino. Activó nuevamente su técnica ocular, pero esta vez el objetivo no era el propio Kimimaro, sino el suelo bajo sus pies. De repente apareció una distorsión espacial en forma de espiral, amenazando con tragarse a Kimimaro y toda el área en la que se encontraba hacia la dimensión alternativa. Sin embargo, Kimimaro fue más rápido que él. Pulso de hueso cadáver. Onda terrestre. Presionó una mano contra el suelo, y una oleada de chakra fluyó a través de sus huesos hacia las profundidades de la tierra. En un instante, el suelo en una radio de 100 metros a su alrededor se endureció al instante, transformándose en una llanura indestructible de huesos que brillaban con un brillo marfileño. Cuando el poder divino de devorar actuó sobre esta tierra con forma de hueso, produjo un sonido de crujido que rechinó los dientes, y la velocidad de devoración se redujo considerablemente. Durante este breve estancamiento, 4 figuras aterrizaron en el borde del campo de batalla. El líder era un hombre con cabello blanco plateado y que llevaba una diadema y una máscara. Kakashi Ataque. A su lado estaba Miguri, un jonin de sangre caliente con cejas gruesas y un traje verde, y 2 ninjas más jóvenes, Nejiryuga y Rogle. Quedaron completamente atónitos ante la vista que tenían ante ellos tan pronto como aterrizaron. Toda la calle quedó reducida a polvo, y el aire se llenó de 2 presiones de chakra completamente diferentes, pero igualmente aterradoras. Un hombre enmascarado con uniforme de Akatsuki usaba un ninjutsu espacio-temporal del que nunca había oído hablar. Su oponente, el joven de cabello blanco, en realidad usó sus huesos para alterar el terreno, logrando resistir la extraña devoración espacial. Kakashi, el ninjutsu de ese hombre enmascarado, por primera vez, el rostro de Gumi perdió su sonrisa apasionada, reemplazada por una extrema solemnidad. Kakashi no respondió. Su Sharingan en su ojo izquierdo se había activado, y los 3 Tomoe estaban girando salvajemente, fijados en Obito. No puede estar equivocado. Esta sensación de distorsión espacial, esta capacidad de absorber objetos hacia la nada y es exactamente la misma habilidad Mangekyo Sharingan que Obito despertó antes de su muerte durante la batalla del puente Kanabi. Otoshi. Un nombre, casi inaudible, salió de entre los dientes de Kakashi. Sentía como si una mano invisible le apretara el corazón, dificultándole la respiración. ¿Cómo podría ser eso? ¿Por qué las habilidades de Obito aparecieron en un miembro de Akatsuki que se hacía llamar Madara? Mientras tanto, por otro lado, ese Kimimaro ¿y no es el subordinado de Orochimaru? ¿Por qué puedes luchar en igualdad de condiciones con un enemigo de este calibre? El chakra puro pero dominante que emana de él es completamente incompatible con la información de que padece una enfermedad terminal. Demasiadas preguntas y demasiadas contradicciones sumieron la mente de Kakashi en un breve estado de confusión.
En ese momento, Kimimaro, de pie en el centro del campo de batalla, pareció sentir su mirada. Giró la cabeza y miró en dirección a Kakashi y los demás. Eso no fue ni una advertencia ni hostilidad. Era el tipo de mirada que da un actor cuando observa a un miembro del público que acaba de tomar asiento. Incluso los labios de Kimimaro se crisparon levemente, aunque no salió ningún sonido, pero el Sharingan de Kakashi captó claramente los movimientos de sus labios. Observa atentamente. Kakashi se sobresaltó. Al segundo siguiente, Kimimaro se enfrentó a Obito y lentamente levantó su mano izquierda. Ahora que todo el público está aquí, les mostraré la verdadera forma de la vena ósea del cadáver después de que sus defectos genéticos hayan sido reparados y combinados con el ojo de Dios. La danza de los helechos tempranos no es el final del clan del hueso cadáver. Extendió sus 5 dedos y en su palma comenzó a brotar un pequeño espolón óseo de color blanco grisáceo. Capítulo 139. Golpe aplastante, la desesperación llamada poder divino. El espolón óseo de color blanco grisáceo no se transformó en una lanza o una espada como alguien había predicho. Flotó silenciosamente en la palma de Kimimaro y comenzó a emitir un zumbido de alta frecuencia que era invisible a simple vista. Zumbido. La vasta llanura cubierta de huesos bajo los pies de Kimimaro, la tierra color marfil que había resistido el ataque del poder divino, cobró vida en ese momento. Clic, 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 ya no se trata de la trampa mortal indiscriminada de la danza de los helechos tempranos. Esta vez, se trata del crecimiento. En torno a Kimimaro, imponentes, retorcidos y góticos árboles óseos se alzan desde el suelo. Sus troncos son fuertes y poderosos, sus ramas perforan grotescamente el cielo, y sus copas no son ramas ni hojas, sino capas y capas de afilados fragmentos de hueso. En un instante, un vasto bosque blanco cubrió todo el campo de batalla, aprisionando a Obito en su centro. No se trata de un simple ninjutsu. Era un ecosistema óseo viviente dominado por la voluntad de Kimimaro. Pulso de hueso de cadáver, prisión de hueso del inframundo. Kimimaro bautizó internamente esta recién completada como aplicación. Esta era la forma correcta de usar la actividad celular de la vena ósea del cadáver. Creación, no mera destrucción. ¿Es este tu nuevo truco? Obito estaba de pie en ese misterioso bosque blanco, con su Sharingan de 3 tomoe detrás de su máscara girando, revelando un indicio de desdén. ¿Usar huesos inferiores para imitar el poder del primer Hokage? No sabes nada de creación. Él golpeó su mano contra el suelo. Déjame mostrarte qué es la verdadera vida, cuáles son los verdaderos innumerables fenómenos del universo. Lanzamiento de madera. El advenimiento del mundo de los árboles. Regresar. Árboles y enredaderas gigantes, de un negro azabache, rebosantes de vitalidad indomable, brotaron de las grietas de las ruinas. Eran más densos y salvajes que el árbol de hueso de Kimimaro, estrellándose con furia contra el blanco bosque de huesos con un aura de aniquilación. Las colosales creaciones en blanco y negro representan dos filosofías de vida diametralmente opuestas, que chocan violentamente en este momento. El árbol de huesos fue destruido por el árbol gigante y fragmentos de hueso volaron por todas partes. Pero el árbol gigante también estaba atravesado por afilados espolones óseos, que se rompían y desgarraban en su desenfrenado crecimiento. Por un momento, toda la tierra del agua caliente parecía gemir y temblar bajo la lucha de dos fuerzas de la creación. En medio de esta escena devastadora, varias figuras se acercaron corriendo desde lejos. Señor Kimimaro. Con la espada del verdugo en sus espaldas y la mitad del cuerpo de Jugo ya impresa con un sello maldito, Suigetsu lideró al escuadrón de élite de Pandora al campo de batalla. Al ver ese aterrador bosque en blanco y negro, todos se detuvieron en seco. Ese bastardo enmascarado, ¿cómo pudo luchar contra Kimimaro-sama hasta este punto? Suigetsu apretó los dientes. Su chakra y algo anda mal. Las habilidades sensoriales de Jugo le provocaron escalofríos. La mitad está mortalmente quieta, y la otra mitad rebosa de violenta energía natural y olvídense de todo eso. Apoyen al señor Kimimaro. Con un fuerte grito, el cuerpo de Mizuki se licuó instantáneamente, transformándose en una corriente de agua que se precipitó a gran velocidad hacia Obito en el centro del campo de batalla. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Técnica inmortal. Puño pistón. Jugo lo siguió de cerca, con su enorme brazo maldito apuntando a Obito, liberando energía natural comprimida hasta su límite. Sin embargo, Obito ni siquiera se dio la vuelta. El dragón de agua rugió mientras pasaba a través de su cuerpo, estrellándose contra un árbol gigante de tipo madera en la distancia, enviando un chorro de agua por todas partes. El cañón de chakra de Jugo atravesó su cuerpo sin ningún obstáculo, abriendo un gran cráter en el terreno abierto.
¿Qué? Todos los ataques de Suigetsu y Jugo fallaron. Un don nadie debería ser consciente de lo que es un don nadie. La voz de Obito era monótona, pero denotaba absoluto desprecio. Simplemente levantó la mano con indiferencia. En el suelo, varias ramas gruesas, parecidas a la madera, cobraron vida y se enroscaron instantáneamente alrededor de Suigetsu y Jugo como pitones, atándolos con fuerza y elevándolos por los aires. Justo cuando los demás miembros del equipo de Pandora estaban a punto de formar sellos manuales, más ramas atacaron desde todas direcciones, sometiéndolos uno a uno. Con un solo movimiento, el orgulloso equipo Pandora de Kimimaro fue completamente aniquilado. La actuación de Obito aún no había terminado. Su mirada carmesí se volvió hacia el otro lado del público, hacia los 4 ninjas de Konoha. ¿Y vosotras, las moscas de Konoha? De repente su Sharingan giró y se transformó en extraños patrones calidoscópicos. Poder divino. No había ninguna señal de que algo estuviera sucediendo debajo de Kakashi y los demás en la distancia. De repente, Rock Lee sintió que sus pies se hundían en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio que el suelo sobre el que se encontraba, junto con los escombros y escombros circundantes, giraba en espiral y se retorcía de una forma que desafiaba las leyes de la física, siendo absorbido por un vórtice vacío que apareció de la nada. Ciruela. Miguri, que estaba cerca, dejó escapar un rugido, su figura verde se movió a una velocidad increíble. Torbellino de hojas. Justo antes de que el suelo fuera completamente absorbido, Kai pateó a Rock Lee lejos de esa área, usando la fuerza para impulsarse hacia atrás. Auge. El área, de varios metros de diámetro, desapareció por completo, dejando solo un agujero con bordes extrañamente lisos, como si un dios hubiera sacado un trozo con una cuchara. Tan rápido, Rock Lee aterrizó en el suelo con miedo persistente, mirando a Kai. Pero el rostro de Kai estaba cubierto de sudor frío. Miró a Obito y, por primera vez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el chakra de Obito se disparó. Si hubiera sido incluso una fracción de segundo más lento en ese momento, Lee habría sido arrastrado a ese espacio desconocido. Ni siquiera estaba seguro de si podría haber activado las 8 puertas más rápido que esa extraña devoración. Por otro lado, el ojo izquierdo de Kakashi ya estaba inyectado en sangre. Su Sharingan de 3 tomó y giraba frenéticamente, tratando de analizar todo lo que acababa de suceder. No se utilizarán sellos manuales. No había señales de flujo de chakra. El espacio simplemente fue distorsionado y reducido. Esto estaba completamente fuera del ámbito del ninjutsu tal como él lo entendía. Las poderosas habilidades de copia y percepción del Sharingan se convirtieron en una burla para Kamui. Solo podía ver el resultado, pero no entendía el proceso en absoluto. Una fuerte ola de mareo y dolor punzante vino desde lo profundo de su ojo izquierdo, causando que Kakashi gimiera y casi colapsara de rodillas. Kakashi-sensei. Neji lo ayudó rápidamente a levantarse. No lo mires con los ojos. Logró decir Kakashi. Esa técnica no la podemos entender, su corazón ya estaba abrumado por una tormenta furiosa. Esta técnica es, sin duda, un poder del Mangekyo Sharingan. Además, es una habilidad espacial completamente diferente, e incluso más avanzada, que su propio Mangekyo Sharingan. Obito, ¿de verdad eres tú? ¿Qué te ha pasado? En el campo de batalla, todos quedaron atónitos ante el poder irrazonable y abrumador que demostró Obito. Los hombres de Pandora fueron fácilmente sometidos. Las élites de Konoha solo pudieron esquivarlo en un estado lamentable. Las llamadas potencias del nivel Kage eran tan frágiles como niños frente a este hombre enmascarado. Esta es la desesperación conocida como Kamui. Sin embargo, en este campo de batalla lleno de conmoción, miedo e impotencia, solo hubo una excepción. Kimimaro. Se encontraba en el centro del bosque blanco y negro, con su cabello blanco ondeando en las corrientes de chakra. Su Rinnegan artificial brillaba con una pálida luz púrpura mientras observaba todo con calma. Su rostro no mostraba ira, ni pánico, ni siquiera el más mínimo indicio de gravedad. Eso es una especie de enfoque. Es un enfoque que los investigadores solo tienen cuando observan muestras experimentales valiosas. La actividad de sus células de liberación de madera es peor de lo esperado. Activar técnicas avanzadas a la fuerza le impone una enorme tensión. La circulación de chakra en el lado derecho de su cuerpo ya se ha descontrolado. Se ha determinado preliminarmente que la habilidad de realización es un cambio de fase de alta frecuencia. Cambia rápidamente su forma material entre el plano de materia primaria y otra dimensión.
La frecuencia supera el rango de detección de los ataques físicos convencionales, por lo que es ineficaz. La teletransportación espacial de Kamui interesante. No se trata de un simple agujero de gusano ni de una puerta espacial, sino de la digitalización de la materia objetivo, seguida de la transmisión y recombinación a través de un canal interdimensional. ¿Será por eso que puede teletransportar una parte de una persona viva sin causarle la muerte inmediata? En la mente de Kimimaro, innumerables flujos de datos pasaban desapercibidos, construyendo un modelo teórico completamente nuevo. Cada ataque, cada ahuecamiento y cada Kamui de Obito, que otros ven como técnicas divinas imbatibles, son, a los ojos de Kimimaro, solo líneas de código que pueden analizarse, comprenderse e incluso copiarse. El hombre enmascarado le mostró generosamente el código fuente del poder divino. El clamor de la batalla fue disminuyendo poco a poco. La liberación de Madera Negra y la prisión de Hueso Blanca se erosionaron mutuamente, formando un extraño equilibrio. Obito aterrizó lentamente en el suelo, habiendo ya suprimido toda la arena con su poder absoluto. No volvió a mirar a los súbditos atados, ni tampoco prestó atención a los ninjas de Konoha en la distancia. Su único ojo se fijó en Kimimaro una vez más. Ahora, ¿aún crees que tu ciencia puede superar a estos ojos? La voz de Obito estaba llena de la burla de un vencedor. Caminó paso a paso hacia Kimimaro, su cuerpo entrando nuevamente en un estado de transformación etérea, pasando a través de esos grotescos árboles de hueso. Quería pararse frente a ese arrogante científico y usar el poder de sus ojos para destruir por completo su orgullo. Sin embargo, Kimimaro simplemente levantó ligeramente la cabeza. Observó cómo Obito, en su estado intangible, caminaba directamente a través de una gigantesca punta de hueso, y una sonrisa sutil y desapercibida se dibujó en sus labios. Su poder divino es realmente una tecnología asombrosa. Kimimaro habló con voz tranquila y clara. Digitalizar la forma física y el alma juntas y transmitirlas a través de las dimensiones, esto es casi un privilegio reservado para los dioses. Pero y cambió de tema. Parece que has olvidado que acabo de obtener una parte del código fuente. Mientras Kimimaro hablaba, levantó lentamente su mano izquierda. Aunque es solo un fragmento, me basta para escribir un pequeño programa de interferencia. Tan pronto como terminó de hablar, su Rinnegan artificial de color pálido púrpura brillante intensamente. Una ola de chakra invisible y peculiar recorrió toda el área, centrada en Kimimaro. Obito, que avanzaba en su estado intangible, se detuvo de arrepentido. Capítulo 140. ¿Dejar que Otsutsuki sea el programador? Una ola invisible barrió toda el área, provocando que el impulso hacia adelante de Obito se detuviera abruptamente. No era una limitación física, sino un trastorno más profundo. Su cuerpo, que alternaba rápidamente entre la realidad y la ilusión, vio alterado su ritmo. El cambio de fase, antes impecable, se veía ahora empañado por un desfase apenas perceptible, pero fatal. Se congeló en el aire, la mitad de su cuerpo atravesando el gigantesco árbol de huesos, mientras la otra mitad permaneció afuera, manteniendo un extraño estado entre transparencia y solidez. ¿Qué está pasando? Un atisbo de sorpresa finalmente se asomó a la voz eternamente profunda de Obito. Su cuerpo ya no estaba bajo su control. Por primera vez, la preciada defensa absoluta de Kamui mostró signos de fallo de programación. Es solo un pequeño programa de interferencia. La voz de Kimimaro sonó con calma. Permaneció inmóvil, sin mover un dedo. Usando el retardo del sistema causado por el conflicto entre tus dos genes celulares y aplicando una onda resonante de una frecuencia específica, puedo bloquear la transmisión de tu flujo de datos. ¿Flujo de datos? ¿Latencia del sistema? Obito rumiaba esas palabras desconocidas, con una sensación de absurdo creciendo en su interior. No lo entendía, pero comprendió algo más. El chico de pelo blanco que tenía delante había descubierto sus habilidades y había encontrado la manera de contrarrestarlas. Tonterías. Rugió Obito, activando frenéticamente su Mangekyo Sharingan para intentar liberarse de aquella extraña atadura. Con un estallido de poderosa energía pupilar, finalmente recuperó el control de su cuerpo, tropezó con el árbol de huesos y aterrizó en un terreno abierto a una docena de metros de distancia, creando por primera vez distancia activa entre él y los demás. Ese ojo tuyo no es más que una falsificación, una imitación de mala calidad. La voz de Obito, distorsionada por la rabia, señaló los pálidos ojos morados de Kimimaro, profiriendo la burla más cruel. ¿Te atreves a hablar mal del verdadero Rinnegan y el Sharingan? Jamás comprenderás el verdadero poder que encierran estos ojos. ¿El verdadero poder?
Es el poder distorsionado por el odio, que vive en las mentiras de otros y es incapaz incluso de controlar a la perfección su propio cuerpo, replicó Kimimaro, y cada palabra hirió con precisión la llaga de Obito. Debajo de la máscara de Obito, su único ojo se volvió instantáneamente de un profundo color carmesí. Parece que tienes bastante confianza en tu ciencia, dijo lentamente, reprimiendo su ira. Entonces déjame mostrarte lo ridículo que es tu supuesto análisis frente a la ilusión absoluta. Antes de que terminara de hablar, su Mangekyo Sharingan giró rápidamente, y un poder espiritual invisible e intangible, lo suficientemente poderoso como para distorsionar el alma, se fijó instantáneamente en Kimimaro. Ilusión. El mundo de Tsukuyomi. Su intención era utilizar el ataque mental más avanzado del clan Uchiha para destruir por completo la voluntad de este mocoso arrogante y luego, como pasar las páginas de un libro, leer todos los secretos de su mente. Todo a su alrededor se desvanecía. El bosque de huesos blancos, la liberación de Madera Negra, Kakashi a lo lejos, los miembros de Pandora capturados, todas las escenas se convirtieron en un flujo de datos gris blanquecino y se disiparon rápidamente. Kimimaro se encontró en un espacio rojo sangre. El cielo era carmesí, la tierra era carmesí, y una extraña luna de sangre colgaba en lo alto del cielo, sobre la cual se dibujaba el caleidoscopio de Obito.